apoyarla, digamos, en esa práctica. Profe, perdón, no estaba grabando. Pero ya sí, Ya sí. bueno. Listo, sigamos adelante. No, yo creo que las estrategias, o sea, lo que nos dieron en esa inducción fue suficiente. Ya obviamente ellos pues no nos pueden dar absolutamente todos los temas porque darnos absolutamente todos los temas sería eterno, pero sí nos dieron lo básico con lo que nos debíamos enfrentar. Lo que pasa pues es que obviamente existe ese miedo porque uno nota mucho el cambio entre un estudiante de décimo semestre allá pues de último año de medicina. Uno nota como ese cambio brusco y uno siente obviamente más la responsabilidad de que ese paciente ya uno se tiene que apropiar un poco más de ellos porque sabe que tiene que responder, obviamente, ante un especialista, ante un servicio, como con mucha más responsabilidad. Muy bien. Que de lo anterior, ¿qué querías, qué te pareció que debe quedar en la entrevista? Parece muy importante la escogencia, Camila. Muy pequeñito, yo entendí la idea de cómo lo escogiste, porque ese proceso que tú haces como piramidal, jerárquico, es muy importante para nosotros los médicos y lo expresaste muy bien. Entonces, ¿nos podrías relatar muy brevemente cómo elegiste el sitio de rotación San Rafael si si la Universidad Militar tiene tantos sitios? Bueno, yo al ser de la universidad militar, pues realmente estuve acostumbrada todo el pregrado a aprender a las malas, aprender con regaños, aprender con vaciadas, básicamente, a que uno pues obviamente tiene que tener un sentido de responsabilidad pues que es completamente estricto. Entonces, pues yo soy partidaria de que uno puede realmente aprender todas esas cosas y ser un ser humano y un médico íntegro si uno lo aprende a las buenas. Y como base de referencia, pues yo tenía lo que otros internos y lo que otros estudiantes que ya se graduaron me han dicho acerca de San Rafael, en donde hay una política de buen trato. Y yo quería eso, yo quería un lugar en donde yo pudiera aprender, pero aprender a las buenas, de la mano con especialistas que se interesaran realmente en que uno aprendiera y aprendiera pues enseñándole a uno de buena manera. Ok, perfecto. Y básicamente lo del recibimiento fue una primera experiencia porque eras primer día, primera rotación y Sí. como en general. Sí, primer día, primera rotación y pues fuera de eso de que yo llego a ginecología y yo no alcancé a ver ginecología presencial porque se dio todo el tema de pandemia. Entonces yo no tenía ni idea de nada práctico ni de cómo recibir, no sé, un parto ni nada. Yo no sabía nada práctico de ginecología. Ok, entonces te marcó el no haber tenido una rotación previa y de haberte enfrentado de primeras a eso. Gracias, María Camila. María Camila, entendemos que en el hospital universitario, como Hospital San Rafael, donde tú estás y yo trabajo, en ese hospital hay varios niveles de educación. Está el estudiante, está el interno, está el residente, está incluso hay subespecialistas rotando, ¿verdad? Pero en esos momentos donde se encontraban todos esos momentos de interacción, ¿cómo fueron esas interacciones? ¿Tú cómo viste ese interactuar interno, estudiante, residente, especialistas En el servicio de ginecología o en general en en el servicio de ginecología? Pues eso me gustó mucho realmente porque usualmente en otros servicios uno suele estar simplemente con el residente y ya, y defenderse interno estudiante con el residente. En ginecología me pareció muy chévere y muy importante que uno siempre estuviera de la mano con el especialista, que uno pudiera consultarle al especialista pues cualquier cosa. Obviamente darle su punto de vista acerca de qué es lo que tiene el paciente o lo que uno le puede hacer al paciente o las conductas que hay que tomar. Entonces eso me pareció muy chévere. Siempre hay como, o sea, es un servicio en el que hay que estar muy, uno tiene que tener mucho trabajo en grupo y tiene que saber cómo conocer a las personas y conocer obviamente a los especialistas para dar un excelente manejo como pues a las mujeres embarazadas, que es lo que uno más ve pues en San Rafa, obstetricia. Y en otros aspectos, cuando no estamos en la urgencia, ni en cuando por ejemplo estamos en la revista académica, cuando estamos en la revisión de tema de todas las mañanas, ¿tú cómo percibes esa interacción? Bueno, en la revista de las mañanas es un poco escaso como esa interacción, pero justamente porque cuando yo hice gineco, las revistas de la mañana o las revisiones de tema eran virtuales. No sé si todavía se seguirán siendo así, pero Mixtas. mixtas. Entonces, por ejemplo, eso digamos que a mí no me gustaba porque me parece que es una persona pues hablándole a la pared, así se siente. Ok. Eh, entonces, pues
a mí esas revistas pues no me gustaban, esas revisiones de tema digamos que no me gustaban, era simplemente por eso. Además porque uno obviamente desde la casa o desde el celular pues obviamente también se distrae. Y como las revistas eran temprano, entonces uno ponía el celular al lado de, no sé, del computador y uno evolucionando, pendiente de lo que le salió al paciente, si tiene el certificado de recién nacido vivo, pero uno realmente no estaba enfocado en la charla. Creo que solamente en las charlas de los miércoles, cuando era con la doctora Garzón presencial. Fue en las charlas en las que yo puedo decir que honestamente les puse cuidado. Okay. En donde sí hubo como una interacción de todos. Sí. Cuando usted, María Camila, ¿cómo es la relación de los médicos, de los especialistas con ustedes como estudiantes? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se las plantean? Pues realmente, bueno, adicional obviamente a llegar nuevo, pues llegué a un punto en donde nosotros no teníamos residente. Entonces digamos que los segundos al mando éramos nosotros los internos. Entonces, en ese caso y en ese contexto, nosotros siempre estábamos muy de la mano con los especialistas. Ante cualquier cosa, obviamente, decirle al especialista y pues obviamente a tomar conductas. Me gustó mucho esa relación de estar con el especialista y obviamente tener, digamos que ya toda la historia, no sé, hecha, lo que uno piensa, lo que uno le quiere hacer al paciente y que el especialista pues sea capaz de decir, sí, estás en lo correcto o no, mejor hagámosle esto, no le hacemos esto. Me gustó mucho esa relación y me parece muy importante como que a uno los especialistas le den esa confianza de tener esa responsabilidad con el paciente y de poder definirlo, que era en muchos casos lo que uno hacía, pues, ante tanta abundancia de pacientes. Adelante. Bueno, María Camila, hay varias habilidades que uno como ser humano debe desarrollar y de hecho desarrolla a lo largo de, pues, de su carrera, de su recorrer, pero digamos, hay unas como son un poco claras para determinadas materias, para determinadas rotaciones, ¿verdad? Entonces, en tu concepto, ¿cuáles las habilidades del saber hacer y en el ser que como médico general en formación desarrollaste en esta rotación? ¿Qué habilidades en el saber hacer y en el ser, que son muy importantes, desarrollaste tú en esta rotación? Pero con el enfoque de que vas a ser médico general, porque pues, voy a poner un ejemplo, aprendí a hacer una cesárea, no, pues esa no es una habilidad de médico general. Total. A veces se les enseña y hay algunos que les gusta aprender eso, pero pues es una habilidad que no les sirve. De acuerdo. En ginecología, pues respecto al saber hacer, me parece sumamente importante, algo que aprendí mucho fue acerca del control prenatal, me pareció sumamente importante porque se nota mucho esa diferencia de cuando una mujer ha tenido sus controles a cuando no, en el momento en el que entra en trabajo de parto. Entonces, eso me parece muy importante. Otra habilidad que yo pensaba que a mí me parece importante tener como médico general es dos cosas. Primero, cómo hacer un barrido ecográfico y segundo, cómo interpretar una monitoría fetal. Yo no sé si en un rural yo voy a tener disponible una monitoría fetal, lo desconozco, pero sé que uno usualmente tiene disponible por lo menos un ecógrafo. Entonces, obviamente saber, no sé, esas cosas básicas como en qué posición viene el bebé, me pareció muy importante. Y cómo atender obviamente un parto. Y dentro de cómo atender un parto, saber que hay ciertos grados de desgarros que se pueden presentar y hasta cuál puedo llegar yo como médico general, que usualmente es hasta el grado 2. Entonces, cómo suturarlo me pareció también importante. Eso. Y las habilidades del ser, esas son del saber hacer, la técnico, lo que nos gusta, la sangre, la obstetricia. Y respecto al saber ser, pues obviamente marca mucho yo como mujer respecto a que estoy tratando mujeres y yo quiero que si en algún punto de mi vida yo llego a estar embarazada, a mí me den un buen trato y no haya violencia obstétrica al momento, pues, de atender, digamos, mi parto. Entonces, basadas en esa premisa, pues, cosas del saber ser, es ser eso, o sea, saber ser humano, saber entender a la mujer que está en mi posición y obviamente cómo compartir esa generosidad de género, no sé cómo expresar como esa parte de ahí, pero eso sí me parece muy colegaje. importante. Exacto. Entonces, pues esa premisa de que yo trato como quiero que a mí me traten, también aplica pues en el caso pues más de obstetricia y de ginecología,
pues en ese sentido, me parece muy importante. Perfecto. María Camila, dos cosas en el hacer y una aquí muy interesante sobre el ser. En el hacer, ¿cuál es la diferencia, digamos, que notaste entre las mujeres que asisten a los controles y las que no asisten, porque a eso te referiste, y qué hacían ustedes, o sea, cómo las acompañabas o cómo te decían los médicos que debías acompañar a estas mujeres para que realmente asistieran a esos controles prenatales? La diferencia se nota mucho al momento del parto, cuando uno ve las complicaciones que tiene el niño cuando nace. Entonces, pues hay niños que nacen con malformaciones, hay niños que nacen con infecciones, hay niños inclusive que nacen muertos. Entonces, esa diferencia, y obviamente digamos que los riesgos que implica para la madre, sobre todo si hacen códigos rojos o no. Yo creo que aquí en San Rafa solamente vi un código rojo versus lo que yo escuchaba de mis compañeros de otros semestres que estaban, no sé, en Mason, en Tunal, en Kennedy, y donde me decían, como no, en una semana llegaron 8 códigos rojos. Y cuando uno va a comparar, no, pues es que uno no tenía controles prenatales y la otra sí. Y en cuanto al acompañamiento de esos controles prenatales, pues es muy importante, hasta donde tengo entendido, que los controles prenatales, digamos que es algo básico, es como la atención básica que una embarazada requiere. Y fuera de eso, pues obviamente ese acompañamiento se hace desde explicándole, obviamente, a la embarazada qué pasa si no los tiene. Entonces, cuáles son las complicaciones que su hijo puede llegar a tener si ella no se hace los controles, si uno no la está pues chequeando según obviamente pues los lineamientos, por ejemplo, del ministerio, que es cuando uno hace los controles prenatales. Entonces, me parece muy importante que desde el momento en el que las mujeres estén, o sea, sepan que están embarazadas, explicarles la importancia de hacer los controles, no solamente por el beneficio del niño cuando nazca, sino por el beneficio de ella. ¿Y tú cómo veías, María Camila, que desde la parte de ginecología se incentivaba eso que a ti te gustó y que te marcó, que fue el hacer el control prenatal? Desde urgencias, porque la mayoría de nuestras urgencias, pues eran mujeres con, por ejemplo, hemorragias de primer trimestre y muchas ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces ya cuando uno les explicaba que estaban embarazadas o pues obviamente les daba los signos de alarma, entonces ahí es cuando uno se ponía a mirar y es cuando tenía que enviarle todo el reguero de exámenes porque no habían iniciado controles. Entonces ahí, pues yo siempre me sentaba con ellas y digamos que de una u otra forma las vaciaba de una forma amistosa, pero de que ellas entendieran la importancia de seguir los controles por consulta. Listo. Bueno, y el otro asunto que me pareció muy interesante con lo del ser es cuando mencionas la palabra género. O sea, ¿por qué se te ocurrió utilizar esa expresión ahí? ¿La han trabajado dentro del programa de formación? ¿Lo han tenido en cuenta? Sí, en noveno, que pues es mi semestre donde yo veo gineco de estudiante, hay una materia que nosotros vemos que se llama medicina social y en medicina social la mayoría de temas enfocados pues hacia la parte de obstetricia era justamente eso, la violencia obstétrica. Y violencia obstétrica no obviamente, no solamente realizada pues de ginecólogos hombres hacia las mujeres, sino también de las mismas ginecólogas mujeres hacia las mujeres. Entonces pues a mí obviamente me parecía algo pues que yo nunca he visto. Eh, pues por lo menos aquí yo no lo vi, pero pues que sí me han contado, como de las mismas ginecólogas diciéndole a la mamá, abra bien las piernas, yo no sé qué, o sea, digamos que no teniendo como ese tacto que uno espera, y uno decía como, hola, o sea, por eso es que uno sale en la mayoría de veces de la rotación diciendo como la rotación de ginecología es el mejor anticonceptivo que cualquiera puede tener, sobre todo uno como mujer, porque uno dice, joder madre, si a mí me van a tratar así, cuando obviamente entra en trabajo de parto, si es que alguna vez pues quedó embarazada, terrible, yo no quiero volver a tener un bebé en mi vida. Y no solamente de las ginecólogas mujeres, sino también uno se da cuenta que es peor de las mismas enfermeras y de las auxiliares de enfermería. Bueno, y otra cosa que viene mucho dentro de la violencia obstétrica es que uno a todas tiende a decirles, mamá, mamá tal cosa, mamá lo uno, mamá haga, deshaga, ahora las piernas, mamá tiene que, cuando pues la mamá tiene un nombre.
Entonces, apoderarse como de ese paciente y saber que esa paciente tiene un nombre y que no simplemente es mamá, también me pareció muy importante. Muy bien. Listo.